Fíjate que en nuestra cabeza todos tenemos una especie de interruptor. Uno que nadie nos enseñó a usar. Imagínate una casa vieja con el cableado eléctrico un poco defectuoso. Hay un botón que cuando se activa hace que todo funcione de manera extraña. Te hace gastar lo que no tienes, posponer decisiones importantes como ahorrar y te susurra al oído. Total, ¿para qué intentarlo? Nunca vas a salir de este hoyo. Bueno, pues resulta que los neurocientíficos tienen un nombre para esto. Lo llaman el modo escasez. La cosa funciona más o menos así. Cuando estamos bajo mucho estrés, sobre todo estrés financiero, el cerebro le entrega el control a una parte muy primitiva, la amígdala. Piensa en la amígdala como el sistema de alarma contra incendios del cerebro, esa que empieza a sonar a todo volumen y grita peligro, peligro, cada 2 por 3. Cuando esa alarma se dispara, la parte más racional y moderna de nuestro cerebro, la que planifica el futuro, adivinen qué pasa, se apaga. El resultado es que tomamos decisiones impulsivas de pánico, que a menudo nos terminan golpeando contra la misma pared una y otra vez. La buena noticia es que hoy vamos a entender cómo funciona ese cableado y lo más importante, vamos a aprender a apagar este interruptor. Yo, como muchos, viví un tiempo yendo de sueldo en sueldo. La plata llegaba y como por arte de magia se evaporaba. Y claro, el primer impulso que uno tiene es culparse y decirse cosas feas a sí mismo, como por ejemplo, no soy suficientemente disciplinada o me falta fuerza de voluntad. Lo que yo no sabía en ese momento es que mi cerebro literalmente estaba operando en modo de emergencia. Resulta que hay una neurocientífica increíble en la Universidad de Yale que se llama Elmi Arsten. Espero haberlo pronunciado bien. Ella ha dedicado su carrera a estudiar cómo el estrés nos afecta y lo que ha descubierto es increíble. Resulta que el estrés crónico, como el que produce la incertidumbre económica, libera un diluvio de químicos, principalmente el famoso cortisol, y otra que, aunque no es muy conocida, también la segrega y se llama norepinefrina. Esas sustancias son como un cóctel químico que se generan o se segregan en nuestro cerebro como unos líquidos que se segregan en nuestro cerebro y generan la misma reacción como si un león nos estuviera persiguiendo. ¿Por qué? Porque te pone en modo reflexivo para la supervivencia. Pero cuando el león, en vez de ser el león, es un montón de facturas, el efecto es terrible. Esta inundación de cortisol apaga la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Imagínatela como si fuera el director de una orquesta, o el CEO o el gerente de una gran empresa. Esta parte de nuestro cerebro es la que se encarga de las funciones ejecutivas, como planificar, tomar decisiones racionales, controlar impulsos, pensar a largo plazo, planificar. Bueno, pues un estudio importantísimo de la Universidad de Columbia, liderado por la neurocientífica Kimberly Noble, analizó con resonancias magnéticas los cerebros de casi 1.100 niños y adolescentes. Comprobaron que los niños que crecían en hogares con grandes carencias económicas mostraban hasta un 6% menos de superficie en esta corteza prefrontal en comparación con niños de familias con más recursos. O sea, la parte del cerebro que te dice, oye, mejor ahorra esto para el arriendo, no es que no quiera hablar, es que literalmente esa parte está desconectada, está silenciada por la química del estrés. Con cada preocupación, el cortisol sube y la visión del futuro se nos nubla. Por eso es que toma el timón la amígdala. La amígdala es esa partecita que es la del pánico.
Así que no es flojera, no es pereza, no es falta de carácter. Es pura neuroquímica. Imagínate esta escena. Seguramente te va a sonar familiar. Estás en un supermercado cansadísimo o cansada después de un largo día y de repente ves un televisor de 50 pulgadas con un 40% de descuento. Obviamente, en tu lista no lo necesitabas o no lo necesitas, pero tu cerebro, que está en modo escasez, llamémoslo así entre comillas, no piensa en ese momento que tienes que pagar el arriendo, que tienes que pagar la luz, no piensa en el mes que viene, no. Solo piensa, esta es una oportunidad única y si no la aprovecho ahora me la voy a perder para siempre. Pues sí, esa vocecita nos está susurrando y lo que está pasando allí adentro es una fiesta química. El centro de recompensas del cerebro se ilumina como un árbol de Navidad. Rodeada de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer y la motivación. Entonces, por un momento, te sientes un genio de las finanzas, el campeón, ¿no? O sea, aproveché la promo. Pero, ¿qué pasó con el director de la orquesta, la corteza prefrontal? Quiso levantar la mano y advertirte y decirte, ojo amiga, ojo amigo, que no llegamos a fin de mes. Pero la inundación de cortisol ya la había mandado a un rincón, la amordazó y la cayó. Entonces, el miedo a la escasez futura, de perder la oferta, te hizo tomar una decisión que crea escasez de verdad, en serio, que es no tener para tus gastos. Y se convierte en un círculo vicioso. Y lo más tramposo es que la sociedad nos dice que es una falla moral, que es una falta de carácter, cuando en realidad es tu neuroquímica jugándote una mala pasada. Como quien dice, es como si nuestro propio cerebro nos traicionara. Ahora, aquí viene lo mejor de toda esta historia, porque si el cerebro fuera una estructura fija, tallada en piedra, ahí sí que estaríamos condenados. Pero resulta que no lo es. El cerebro, increíblemente plástico, es un concepto que los científicos lo llaman neuroplasticidad. Imagínalo no como una piedra, sino como un jardín. Los caminos neuronales son como senderos en ese jardín. Si todos los días caminas por el sendero del pánico, por el sendero de la escasez, ese camino se hará ancho y profundo y será la ruta por defecto, o sea, es lo que tu cerebro tiene como conocido, como su normal. Pero la neuroplasticidad significa que puedes. Claro que tiene que ser con intención, o sea, tú tienes que decidirlo y empezar a trazar nuevos senderos. Hay un proyecto maravilloso que lo demuestra, llamado Baby First Years. En este estudio, los investigadores le dieron a un grupo de madres de bajos ingresos un pago mensual de $333, sin condiciones, mientras que a otro grupo le dieron solo $20. Un año después, midieron la actividad cerebral de los bebés con electroencefalogramas. Los resultados publicados en la revista PNAS fueron conmovedores. Resulta que los bebés de las madres que recibieron el dinero extra mostraron más actividad de las frecuencias alfa y beta, que son patrones de ondas cerebrales asociados con el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, te lo explico. Resulta que en realidad el dinero no tocó a los bebés, pero redujo el estrés de las madres y al bajar el cortisol en el ambiente, los cerebros de estos niños tuvieron el espacio y la seguridad para florecer, para construir las bases de una corteza prefrontal más fuerte. A ti y a mí, quizás no nos caiga un fajo de billetes del cielo, pero el principio es el mismo. Podemos crear las condiciones para que nuestro jardín neuronal florezca
podemos empezar a regarlo con decisiones distintas. Por eso, te voy a dar 5 pasos para apagar el modo escasez. Bueno, y ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo empezamos a trazar esos nuevos caminos en nuestro jardín cerebral? Amiga, te voy a contar 5 estrategias que son simples, pero que tienen una base científica muy poderosa. La primera es algo que suena casi a cuento de hadas. Fíjate en las historias antiguas. Para vencer a un duende o a un monstruo, muchas veces había que saber su verdadero nombre. Entonces, aquí vamos a hacer algo parecido. Cada vez que te asalte ese pensamiento paralizante, el que te dice, esa vocecita que te susurre que dice, nunca voy a tener suficiente, no sirvo para esto, haz una pausa. Saca tu celular o tu móvil o un cuaderno y escríbelo, tal cual. No para juzgarte, solo para que le pongas un nombre. Resulta que los científicos han visto, con esas máquinas que nos dejan mirar dentro del cerebro, que el simple acto de ponerle palabras a una emoción le baja el volumen a la alarma del pánico, a la amígdala, y le devuelve el micrófono a la parte racional, a la corteza prefrontal. Así es como nombrar al bicho, al monstruo, al tipo ese, le quitarás su poder anónimo y lo convertirás en algo que sí puedes manejar. El segundo paso tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Imagínate que tu cerebro es como el mejor motor de búsqueda del mundo. Si le haces una pregunta terrible como ¿por qué soy un desastre con el dinero? Pues te va a traer una lista larguísima de resultados que confirman esa idea. Pero ¿qué pasa si le cambiamos la pregunta? Si en vez de eso pruebas con ¿cuáles son esas 3 cosas pequeñas que puedo hacer esta semana para generar X cantidad de dinero? Por ejemplo, $50, por ejemplo. O ¿cuál es el gasto más fácil que puedo recortar hoy? Este simple cambio de pregunta activa una parte muy específica en tu cerebro, la que funciona como el director de la empresa, la que se encarga de planificar y resolver problemas. Una buena pregunta enciende al CEO, a ese gerente de tu cerebro, y apaga la sirena, que es la amígdala, esa que hace ruido de alerta. Vamos con el tercer truco. Este es físico, casi mecánico, y está respaldado por investigaciones de la Universidad de Stanford. Es algo que puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Se llama el suspiro fisiológico. Consiste en hacer eso. Haces una inhalación profunda por la nariz y justo cuando crees que ya no puedes más, haces una segunda inhalación chiquita y rápida para terminar de llenar los pulmones. Luego, botas todo tu aire, pero tiene que ser muy lentamente por la boca. Y repite este ejercicio un par de veces. ¿Qué estás haciendo con eso? Resulta que esa doble inhalación ayuda a que los saquitos de aire de tus pulmones se abran. Y la exhalación larga activa una cosa que se llama el nervio vago. Imagínate que el nervio vago es como el freno de mano del sistema del estrés. Al hacer esto, le mandas una señal directa a tu cuerpo para que se calme, para que baje el ritmo del corazón y detenga la producción de cortisol. Es tu control remoto biológico para el pánico. Te voy a contar ahora el cuarto paso, y es para que empecemos a hacer las paces con el ahorro. Si en tu mente la palabra ahorrar está conectada como con un sacrificio, un dolor, tu cerebro siempre va a querer huir de ella. Así que tenemos que hackear ese sistema para bien. La idea es empezar con una meta que parezca ridículamente pequeña. Por ejemplo, hoy voy a ahorrar $5 o incluso 1, no importa, lo que tú puedas, pero que te lo propongas y cuando lo logres, y esta es la parte clave, celébralo, pero no comprando, en serio, di en voz alta, yes, sí, lo hice. Este pequeño acto de éxito y de autorreconocimiento
libera dopamina, que es la química del placer. Pero no es la dopamina impulsiva de oferta, no, es una dopamina limpia, la que viene de una meta cumplida, es esa satisfacción de haber logrado algo. Entonces, así tu cerebro empieza a crear una nueva conexión y el cerebro empieza a entender que ahorrar es igual a sentirse bien, a tener control, a motivarte para ahorrar más. A la semana siguiente ya no vas a ahorrar 5, vas a ahorrar 6, luego ya no vas a ahorrar 6, sino 10. Y así estás construyendo un nuevo sendero en tu jardín neuronal. Uno basado en el placer del logro. Bueno, ya casi vamos acabando. El quinto y último paso es para mí el más bonito. Y consiste en romper el aislamiento, la vergüenza por los problemas de dinero que nos encierran. Y la soledad es como echarle gasolina al fuego del cortisol. Aquí vamos a usar otra hormona a nuestro favor. Y es una hormona muy linda que es nuestra amiga la oxitocina, que le dicen la hormona del vínculo o la hormona del abrazo. De hecho, la doctora Marian Rojas Estapé en sus libros habla mucho de esta hormona. Es muy sencillo. Elige a una persona de muchísima confianza, puede ser un amigo, tu pareja, un familiar, que no te vaya a juzgar. Y una vez a la semana, cuéntale tu microvictoria. Esta semana logré ahorrar 5, 10, 15, 20, lo que hayas conseguido. Resulta que compartir un progreso, aunque sea un pequeñito triunfo, libera oxitocina. Y la ciencia ha demostrado que la oxitocina es el antagonista natural del cortisol, es como la contraparte del cortisol. Entonces, imagínate una balanza. Cuando una sube, el otro baja. Esto crea una especie de amortiguador, digámosle así, que no solo reduce el estrés, sino que te hace sentir fuerte, conectada, conectado, y también te hace sentir apoyada en el camino. Fíjate cómo todo empieza a conectar. La mentalidad de pobreza no es un destino grabado en piedra, no es una sentencia de por vida, ni mucho menos una falla en tu carácter. Es en el fondo, un circuito neuronal que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Pero no es tu culpa, es que no nos enseñaron esto. Un sendero muy transitado en el jardín de tu cerebro. Y es la amígdala, esa señora alerta, gritando, y el cortisol inundándolo todo, y la corteza prefrontal, que es la mejor parte de ti, totalmente silenciada. Pero como hemos visto, este circuito se puede reescribir. Cada vez que nombras tu miedo, que haces una pregunta más inteligente, que respiras profundo para calmar a tu cuerpo, que celebras un pequeño ahorro o que compartes tu avance con alguien, estás haciendo algo extraordinario. Estás trazando un nuevo camino neuronal. Estás regando una nueva semilla en tu jardín. Al principio, el nuevo sendero será estrecho y va a requerir esfuerzo, pero esfuerzo consciente. Pero con cada pequeña decisión lo vas a hacer un poco más ancho y un poco más sólido, hasta que un día, sin darte cuenta, ese se convertirá en el camino por defecto y el viejo sendero del pánico se llenará de maleza por falta de uso. Así que, amiga, tu cerebro no es tu enemigo. Tiene la llave para salir de ese ciclo. Solo falta que con compasión y estrategia empieces a darle la vuelta. Así que la pregunta no es si puedes cambiar, sino cómo vas a empezar hoy. ¿Qué pequeño paso vas a probar primero? Cuéntamelo en los comentarios, porque compartirlo ya es parte del proceso. Y si sientes que el modo escasez, entre comillas, perdió, aunque sea un poquitico de su poder hoy, comparte este video con alguien que le pueda servir. Hay muchas personas que necesitan saber esto y necesitan saber que no están solas en este proceso y que tienen el poder de cambiar su propia historia. Mis mujeres divinas, para mí ha
Ha sido un gusto enorme haber estado contigo en este episodio. Nos vemos en la próxima. Recuerda, dale like, suscríbete y compártelo. Un abrazo, Dios te bendiga.